El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Ingeniero forestal de la Universidad Nacional con maestría en Economía y Economía Forestal en las universidades de Syracuse y Nueva York. Realizó diplomados en Japón y Suecia. Fue director de Corantioquia y Cor Magdalena. Desde muy pequeño le gustaba hacer recorridos por las zonas montañosas de Antioquia. Se unía a grupos de cazadores y así empezó su gusto por explorar y conocer la naturaleza. Hoy habla la experiencia de Norberto Vélez Escobar. Don Norberto, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Nace usted en Betulia, suroeste de Antioquia. Efectivamente, localizado entre Urrao y Concordia, región cafetera por excelencia. Cuéntenos cómo fueron esos primeros años de su niñez en ese ambiente de montañas, de naturaleza. Muy agradables, como yo creo que es la niñez de la mayoría de los seres humanos. Como usted lo señalaba, me impactaban mucho ver los cazadores con sus enormes pantalones, botas de campana, sus machetes y escopetas y sus grandes sombreros de la época. Y cuando ya tuve oportunidad de caminar con ellos, hice grandes recorridos y derivé de allí grandes enseñanzas. Usted se hizo buen amigo de los trabajadores campesinos, inclusive de los cazadores, como usted mismo lo dice. ¿Cómo eran esas aventuras en la naturaleza, esos recorridos en ese ambiente de las montañas? De pronto se puede distorsionar un poco, porque como yo era tan niño y ellos se impactaban con que yo los siguiera, entonces era protegido de ellos. ¿Cuántos años tenía usted? 6, 7 años, 8. Y en consecuencia, muchas veces ellos estaban más en función de mía que en función de la presa, para que yo no me fuera a perder. Y por cuidarlo. En lo que llamaban ellos las picas, que es por donde los animales recorren, silvestres. Y para que llegaba la hora de almorzar, pues como yo me pegaba y yo no decía nada en la casa, ellos abrían sus envueltos en hojas de bijao y de allí me daban de almorzar y quitaban un pedazo de tusa, lo que queda al desgranar la mazorca de maíz, y me daban de beber esas aguapanelas con leche que ellos llevaban, o simplemente aguapanela. Pero aprendí bastante como del comportamiento de los animales en el monte. Hablo del ñeque, de la guagua, de las pavas, de los paujiles, de los ainos, de las tatabras. Y también aprendí bastante de la vegetación y las técnicas de caza de cazadores que ya desaparecieron. También me relacioné mucho con los arrieros. Quedaban los arrieros tipificados en varias de las obras de nuestros folcloristas. Don Norberto, usted tenía 6 años. ¿Desde ese entonces se encuentra ese gusto, esa vocación por los temas ambientales, por la naturaleza? Sí. ¿Empieza a descubrir ese amor por la naturaleza? Sí, desde esa época yo me interesé inicialmente por los animales, por las aves, indagaba por ellas, las observaba y detrás de ellos pues por los árboles, por las quebradas. Con los hijos de los campesinos tuve muy gratas pesquerías de quebrada, en donde uno lo máximo que sacaba era sabaleta,
pero la mayor parte eran lo que aquí llaman despectivamente corronchos, Sí. que eran unos animales muy buenos al momento de fritarlos, capitanes y briolas. Usted tiene muchas anécdotas de montear con los cazadores, así le llama usted, montear. Montear, esa es la expresión de entonces, y de acampar con ellos. Ya mucho más adelante, siendo yo profesor de la universidad, tuve también bastantes experiencias monteando, pero ya en unas circunstancias muy distintas, y de acampar en el monte. Sus padres, don Norberto Vélez, doña Marina Escobar, hablemos un poquito de ellos. A ver, mi padre era una persona muy callada, muy organizada. Nunca lo vi, por ejemplo, que tomara licor en exceso, y muy respetuoso, lo quería mucho la gente. Alguna vez en la época de la violencia liberal conservadora, siendo el conservador, le mataron 10 trabajadores liberales y recogió todas las viudas y sus huérfanos y los sostuvo un tiempo mientras fue ubicándolos en fincas de sus amigos. Y precisamente por ese motivo, la policía chulavita que estaba acantonada en Betulia lo quisieron matar. Él se tuvo que venir de Betulia, precisamente perseguido por la policía chulavita que no le perdonó que le ayudara a las familias de los liberales. Era una persona bondadosa realmente, que lo quería todo el mundo. ¿Y su madre, ama de casa? Y mi madre, ama de casa, nosotros éramos 12, ya se imagina las ocupaciones de ella. Ella estudió en la Normal de Señorita en Medellín. Conservo algunos de los libros que se ganó en razón de que era como de las mejores estudiantes de su grupo, y entonces en la Normal de Señoritas, que creo que era el único colegio que había en Medellín, premiaban, y era el acontecimiento, el premio al final del año a las mejores, y premiaban con libros en francés. Ella aprendió francés y yo aprendí algunas canciones en francés de ella porque nos cantaba en francés, incluyendo algunos versos de la Marsellesa. Muy bien. Luego llega usted a Medellín, pasó por varias instituciones educativas, pero no se acopló a la disciplina de una de estas instituciones. Después de una pausa, hablamos de este tema. Ya ¿Cómo no? volvemos. Hoy habla la experiencia de Norberto Vélez Escobar. Mi madre habló con un cura que fue después párroco en el Espíritu Santo, creo que llamaba José Gómez Izaza, que estaba fundando el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez. Y él era una persona muy airosa, muy de despachar las cosas rápido, y le dijo a mi madre: yo me lo llevo para el Marco Fidel, que yo lo domo. Desde esa época yo me interesé inicialmente por los animales, por las aves, indagaba por ellas, las observaba, y detrás de ellos pues por los árboles, por las quebradas. Hoy habla la experiencia de Norberto Vélez Escobar. Decíamos antes de ir a una pausa, don Norberto, que llega usted a Medellín, inicia sus estudios de primaria y secundaria, pasó por algunas instituciones, pero una especialmente no le gustó y le dijo a sus padres: me quiero retirar de esta institución. Hablemos un poquito de esa historia. Porque usted decía además que aprendió más de tangos y a tomar cerveza que de aritmética. Sí, en ese entonces en Medellín había muy poquitos colegios de secundaria, creo que no pasaban de 5. Eso fue antes de 1950. Era el Liceo de la Universidad de Antioquia, el Colegio de San José, el Colegio de San Carlos, que era también de los hermanos lasallistas, y el Colegio San Ignacio. No recuerdo más.
Lo demás eran los normalistas, que era todo el estudio que se hacía, pero para trabajar como maestros. Yo estudiaba en el Colegio San José. En el Colegio San José estudiaban familias, es decir, y además mucha familia de origen costeño. Los Nader, los Támara, los Lacutir, son algunos de los apellidos que yo recuerdo. Y familias antioqueñas. Por ejemplo, los Vélez podíamos ser perfectamente unos 20, entre primos segundos. Además que era una familia muy numerosa. Además, familias muy numerosas. Nosotros éramos 6 y tengo entendido que mis otros 5 hermanos todos terminaron en el Colegio San José. Pero yo no me pude adaptar a esa disciplina y en cierto momento ya el Colegio de San José dijo, no más, búsquenle colegio. Mi madre habló con un cura que fue después párroco en el Espíritu Santo, creo que llamaba José Gómez Izaza, que estaba fundando el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez. Y él era una persona muy airosa, muy de despachar las cosas rápido, y le dijo a mi madre, yo me lo llevo para el Marco Fidel, que yo lo domo. Yo fui a dar al Marco Fidel y allí se gradúa como bachiller. Y allí yo me graduó como bachiller. Yo pasé los mejores años de mi juventud, los últimos años de mi adolescencia, de una manera muy grata porque hubo un cambio de estatus social marcado. Yo allí en el Marco Fidel, fundamentalmente, no completamente, estudiaba con hijos de obreros industriales, muy organizados, de familias pues, muy estables. Y allí aprendí de tangos mucho, ya se me ha olvidado también mucho. Y aprendí del mundo bohemio de Medellín. Don Norberto, pasemos de esa época del colegio y llegamos a la universidad. Inicia sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia en Ingeniería Forestal. Además, en una época donde no era nada fácil estudiar temas que tuvieran que ver con la ecología, porque eran llamados soñadores. Bastante. No solamente por gentes que por fuera de la Universidad Nacional, dentro de la misma Universidad Nacional, dentro de la misma Facultad de Agronomía, frecuentemente nos hacían chanzas en ese sentido, de que estábamos pues perdiendo el tiempo y demás, incluso profesores. Pero yo con esos antecedentes, no solamente de niñez y de estudio con los hermanos cristianos, que son excelentes naturalistas, de una yo entré a estudiar ingeniería forestal e igualmente fueron años muy aprovechados y muy disfrutados, pues dijéramos, agradables. Pero es que además usted fue un excelente estudiante, era becado cada semestre por su buen promedio en las notas. Exactamente, yo desde el examen de admisión tuve las más altas notas y hay una norma que todavía rige en la Universidad Nacional, me eximieron de pagar matrícula. Y en adelante, siempre, por las calificaciones, me eximían de pagar matrícula. Pues qué bueno eso, don Norberto. Usted, pues gracias a ese buen promedio, a esas buenas notas y a ser un estudiante muy disciplinado, muy riguroso, pues tuvo la oportunidad también de estudiar en varios países. Uno de ellos, los Estados Unidos, mientras ocurría la guerra en Vietnam. De eso vamos a hablar después de la siguiente pausa. Ya volvemos. Hoy habla la experiencia de Norberto Vélez Escobar. Mi esfuerzo fundamental fue en el sentido de posicionar la ingeniería forestal en lo que podía contribuir a
a la recuperación, la conservación, la preservación, la restauración ambiental. Yo con esos antecedentes, no solamente de niñez y de estudio con los hermanos cristianos, que son excelentes naturalistas, de una yo entré a estudiar ingeniería forestal e igualmente fueron años muy aprovechados y muy disfrutados. Regresamos a hablar de la experiencia de Norberto Vélez Escobar. Antes de ir a la pausa, don Norberto, hablábamos de su paso por las universidades en los Estados Unidos mientras ocurría la guerra en Vietnam. ¿Cómo vivió usted ese momento histórico desde las aulas? Además, tengo entendido que participaba en marchas también estudiantiles. Sí, efectivamente. Yo llego a fines o comienzos del 72 a los Estados Unidos. De las primeras impresiones que yo tuve, precisamente con mi esposa, fue que nos tocó ver un meeting en el campus universitario de los universitarios apoyando y de las profesoras universitarias. Resulta que las discriminaban en cuanto al salario. Las mujeres profesoras universitarias de igual experiencia y nivel académico que sus colegas profesores. Y ganaban menos. Y ganaban menos. Y yo, que estaba con mi esposa, igualmente profesora universitaria, en el mismo departamento mío, Departamento de Ciencias Forestales, y ganábamos lo mismo. Entonces dijimos, ¿qué pasa aquí? Hay que hacer algo. Este no es el país, pues, de la democracia y de la igualdad. Nos impactó bastante. Con el tiempo ya me di cuenta de la movilización de toda la juventud norteamericana, rechazando la guerra en Vietnam, y de los veteranos de la guerra en Vietnam. Me impresionó. Alguna vez al frente de la Casa Blanca había un mitin enorme de veteranos de la guerra y mucho público que los apoyaba. Yo estaba en ese mitin y pasaban, incluso muchos de ellos en sillas de ruedas, ya inhabilitados para usar sus dos piernas, y soltaban unas cuantas palabras contra la guerra, se arrancaban las medallas de sus viejos chalecos de guerreros, sucios y raídos, y las arrojaban con rabia a los jardines de la Casa Blanca. Eso es otro impacto que me produjo, ver cómo la juventud, pues, y los veteranos se oponían a la guerra. Y supongo que fue una historia, pues, que lo marcó bastante también. Hablemos de su paso por Corantioquia. Llega usted a Corantioquia como director, también estuvo en Cor Magdalena, pero Corantioquia se presentó a una convocatoria entre 120 participantes. Efectivamente, se abrió una convocatoria, era gobernador Álvaro Uribe Vélez, y con algunos amigos llegamos a la conclusión que había que presentarse así no fuéramos seleccionados, porque nos enteramos que la gente que estaba aspirando, pues, porque alguna vez habían sembrado un árbol o porque alguna vez habían recogido una basura, ya se creían con derecho a hacerlo, sobre todo políticos, de profesión. Y que seguramente no tenían la suficiente experiencia en el tema. No tenían ninguna formación. Yo les comentaba que
el primer departamento pues, académico que ofreció ecología en el país Fue el de la y Nacional. que hizo trabajos con mi profesor César Pérez Figueroa, ya murió, que hizo trabajos en asuntos ambientales, era el Departamento de Ciencias Forestales donde yo trabajaba. Nos parecía inaudito que de pronto se filtrara algún político a esta posición y por eso me presenté. Y inmediatamente me seleccionaron por mis estudios y por mi trayectoria en materia ecológica y ambiental. Y con una labor impecable además, ¿qué hizo allí? Del pasado, sí. En consecuencia entré a Corantioquia, al montaje de Corantioquia. Y se hizo una labor. Yo arranqué con el lema, en Colombia los problemas congénitos de las instituciones, de las entidades que se montan, ya nadie los erradica. Eso es muy complicado en Colombia, erradicar problemas de nacimiento. Entonces le puse mucho cuidado a que no naciera defectuosa. Y el otro lema era siempre en la frontera tecnológica. Así es. Por eso Corantioquia rápidamente se posicionó en el conjunto de las corporaciones. Demandamos la autonomía que nos la estaban negando desde las oficinas en Bogotá. Nos ponían a que les presentáramos el presupuesto y los proyectos a aprobación de muchachitas de la Universidad de los Andes, de 1 o 2 años de salida. Don Norberto, investigador y docente además, usted se siente orgulloso de su paso por la docencia durante 27 años. 27 además, años. obtuvo muchos reconocimientos y uno de ellos es precisamente como profesor emérito. ¿Qué significó o qué significa eso en su vida? Profesor emérito y profesor honorario. Pues eso es la culminación de una vida dedicada a estos menesteres universitarios. Mi esfuerzo fundamental fue en el sentido de posicionar la ingeniería forestal en lo que podía contribuir a la recuperación, la conservación, la preservación, la restauración ambiental y efectivamente la ingeniería forestal, por lo menos en un amplio círculo alrededor de Medellín que abarca básicamente la región occidental de Colombia, se posicionó como una profesión respetable. Don Norberto, bueno, y en ese sentido, con toda esa experiencia, con todas sus historias, su trayectoria en el tema de ecología y medio ambiente, hablemos un poquito de Colombia hoy y cuál es ese legado que usted quiere dejarle a la sociedad antioqueña y al país en el tema de medio ambiente. No solamente en el medio ambiente, yo ahora estoy terminando, porque me nombraron miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Así es. Estoy terminando una investigación que ya va en su tamaño como para un libro sobre una historia de la degradación y el abandono tempranos de los territorios del centro de Antioquia y la propensión del antioqueño al comercio. Estoy investigando ese tema y yo quiero con esto recomponer un poco la historia de Antioquia que desconoce el porqué de sus orígenes comerciantes y empresariales. Eso no es producto de la colonización española, eso tiene orígenes mucho más remotos y no lo digo yo, lo decían los mismos conquistadores. Don Norberto, pues muchísimas gracias por compartir su experiencia con los televidentes. Muchas gracias a usted y a Teleantioquia por invitarme a contar facetas de mi vida. Hoy habló la experiencia de Norberto Vélez Escobar. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.